La madrugada del 14 de agosto de 2012 se cernió sobre la costa de Veracruz con una pesadez inusual, un preludio sombrío a una incertidumbre que 10 años después se mantiene tan impenetrable como las brumas que a menudo engullen sus manglares. Antonio S. Tonin Morales, un taxista de 47 años, se despidió de su esposa con la promesa habitual de regresar antes del alba, un ritual sagrado en su profesión, una vida tejida en las arterias viales del estado. Su Nissan Suru blanco, adornado con las franjas rojas reglamentarias y el orgulloso número 072 en su costado, era mucho más que un simple medio de transporte. Era el nervio central de su existencia, su herramienta de trabajo, su segundo hogar rodante, un confidente silencioso que conocía cada sinuosidad y cada atajo de la región veracruzana. Sin embargo, el 15 de agosto trajo consigo un amanecer desprovisto del familiar ronroneo de su motor, estacionándose frente a casa, y con esa ausencia, una alarma silenciosa pero lacerante se extendió desde el epicentro del hogar de los Morales hacia la pequeña comunidad de Boca del Río y sus tranquilas inmediaciones. Antonio nunca regresó al abrazo cálido de su familia, ni tampoco su fiable vehículo, dejando a su paso un vacío palpable y una preocupación que, como una marea creciente, anegó el corazón de los suyos. Lo que comenzó como la búsqueda rutinaria de un hombre cuya jornada nocturna se había extendido más de lo acostumbrado, escaló rápidamente hasta convertirse en una de las desapariciones más inquietantes y enigmáticas que han desgarrado la aparente placidez de la región, un caso que desafió cualquier lógica o explicación inicial, sumergiendo a todos en un pozo de interrogantes sin fondo. Las primeras horas de angustia se transformaron en días interminables de desesperación, y estos, a su vez, mutaron en semanas de una agonía punzante, sembrando el pánico entre las familias de otros transportistas que, al igual que Antonio, forjaban su sustento en las solitarias y a menudo peligrosas rutas veracruzanas. La familia Morales, destrozada por una incertidumbre que era una tortura constante, se aferraba con una fe desesperada a cada rumor que se susurraba en las esquinas, a cada tenue pista que brotaba de las conversaciones a pie de calle o de las llamadas anónimas que prometían, y rara vez cumplían, algún tipo de alivio. La carretera federal 180, una cinta de asfalto que se extiende a través de tramos desolados y que serpentea peligrosamente cerca de extensas zonas pantanosas y una selva exuberante y enigmática, se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de una búsqueda frenética y desesperada, un tramo de asfalto que, para desdicha de todos, ocultaba más enigmas que respuestas. Fue en ese laberinto de asfalto y vegetación exuberante y traicionera donde los últimos rastros verificables de Antonio se disolvieron, abriendo una herida profunda que, aún hoy, una década después, se niega a cicatrizar en el tejido de la comunidad veracruzana, una cicatriz que palpita con el dolor de la ausencia y la incertidumbre. La policía, ante la magnitud del suceso, inició una investigación de desaparición que, desde sus primeros compases, se reveló plagada de dificultades monumentales inherentes a un entorno rural donde la vigilancia por cámaras era prácticamente inexistente y los testimonios, con alarmante frecuencia, eran contradictorios, incompletos o simplemente ausentes, silenciados por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. Los agentes peinaron la 180, una arteria vital que no solo conecta importantes puertos y pueblos costeros, sino que también ofrece incontables recovecos, caminos de tierra que se adentran en la densa y a menudo hostil geografía de la costa y sus humedales. La ausencia total del taxi era un enigma en sí mismo, un lienzo en blanco sobre el cual las autoridades intentaban, con frustración creciente, descifrar los trazos de lo ocurrido.
¿Pudo haber sido Antonio víctima de un robo de vehículo con violencia que escaló a un nivel fatal? ¿O fue arrastrado por una fuerza más oscura y premeditada? Estas preguntas iniciales, lejos de clarificar el panorama, solo contribuían a generar más capas de incertidumbre y un desasosiego cada vez más profundo entre aquellos que conocían al taxista, que sabían de su honestidad y su compromiso familiar. El vasto paisaje, con sus secretos y su silencio, parecía confabularse para ocultar la verdad, dejando a los investigadores en un callejón sin salida, sopesando cada posibilidad con la misma falta de evidencia. La comunidad de Boca del Río, un pintoresco mosaico de pescadores cuyas vidas están intrínsecamente ligadas a las caprichosas aguas del Golfo, pequeños comerciantes que dependen del fluctuante flujo turístico y residentes que han forjado sus vidas en esta tierra cálida y vibrante, se movilizó con una solidaridad conmovedora que trascendió las barreras sociales y económicas. Voluntarios se unieron incansablemente a las cuadrillas de búsqueda, organizando batidas exhaustivas que abarcaban los ejidos cercanos, rastreando cada metro de las playas solitarias donde solo el viento y las olas dejaban su huella, y adentrándose con valentía, pero con una precaución palpable, en los intrincados sistemas de lagunas y manglares que caracterizan el paisaje veracruzano. Estos ecosistemas, hermosos pero traicioneros, con sus aguas turbias y su vegetación impenetrable, se convirtieron en un símbolo de la esperanza que se aferraba a la vida y el temor a lo desconocido que acechaba en sus profundidades. El rostro de Antonio, capturado en fotografías que ahora mostraban el desgaste del tiempo y la manipulación, sonriente y afable en imágenes de viejos carnavales o reuniones familiares, comenzó a aparecer en carteles pegados a postes de luz, en las ventanas de las tiendas locales y en los parabrisas de otros taxis. Un silencioso pero persistente clamor de auxilio en un lugar donde la vida transcurre, en apariencia, a un ritmo pausado y melancólico, pero donde la sombra de la violencia y la sigilosa infiltración del crimen organizado no son en absoluto ajenos. Este fue uno de los casos reales de desaparición que, al romper la aparente calma y la rutina cotidiana, comenzó a corroer la tranquilidad, la confianza y el tejido social de los habitantes de la zona, dejando una sensación de vulnerabilidad que caló hondo en el espíritu colectivo, recordándoles que nadie estaba completamente a salvo. 7 días después de la enigmática desaparición de Antonio, cuando la esperanza, como una vela al viento, comenzaba a diluirse en la amarga aceptación de lo peor, ocurrió un hallazgo que, lejos de proporcionar el cierre anhelado, sumió a todos en un abismo aún más profundo y enigmático. Un grupo de pescadores locales, que revisaban sus trampas y redes en uno de los manglares adyacentes a la carretera 180, a unos 15 kilómetros al sur de donde se creía que Antonio había tomado a su último pasajero, tropezaron con un objeto metálico semienterrado en el lodo espeso y las raíces enmarañadas que formaban una red casi impenetrable. La luz tenue del sol apenas penetraba la densa cubierta vegetal, creando un ambiente sombrío y opresivo. Era el volante de un vehículo, inconfundiblemente el de un Nissan Suru, un modelo tan común en el servicio de taxi que verlo no habría provocado alarma en circunstancias normales. Sin embargo, la pintura blanca del centro y algunos restos de la textura plástica de la empuñadura confirmaron la macabra y perturbadora revelación que heló la sangre de los pescadores. Pertenecía al taxi 072, el vehículo de Antonio. La noticia, ominosa y cargada de un terror visceral, corrió como pólvora entre la población, electrificando por un instante una esperanza efímera, la ilusión de que el resto del vehículo o el propio Antonio podrían estar cerca,
antes de dar paso a un temor más sombrío y aplastante, pues la aparición de una parte tan específica del auto, sin el resto, era una señal alarmante y profundamente inquietante que solo añadía más capas de misterio a la tragedia. El volante, desprendido, solitario y cubierto de fango, se alzaba como un monumento mudo a una violencia inexplicable. El hallazgo del volante desencadenó, naturalmente, una nueva y frenética fase en la investigación. Buzos especializados del ejército y equipos de búsqueda de protección civil, equipados con botes pequeños y sonares de la tecnología más avanzada disponible en la época para estos entornos, se adentraron con determinación y una renovada urgencia en las entrañas del manglar. Este ecosistema, una masa vegetal intrincada, hostil y laberíntica, se presentaba como un desafío formidable, un entramado natural de raíces aéreas que se entrelazan como serpientes, aguas estancadas de visibilidad casi nula, y una fauna salvaje que añadía una capa extra de peligro y misterio a la ya de por sí ardua misión. La visibilidad bajo la superficie era prácticamente inexistente. El fango, los sedimentos y la densa vegetación acuática hacían que cada avance fuera una lucha extenuante, una tarea monumental que ponía a prueba la resistencia física y mental de los equipos de rescate. Los investigadores teorizaron que el taxi podría haber sido sumergido intencionadamente en el manglar, quizás para ocultar pruebas irrefutables de un crimen o incluso el cuerpo del conductor. La idea de que el vehículo, el último vestigio conocido de Antonio, se encontraba en ese fango impenetrable, consumía a la familia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables que se extendieron por semanas, de la meticulosidad de los buzos que palpaban cada centímetro del fondo y de la tecnología empleada, el resto del vehículo nunca apareció. Ni un solo rastro del chasis, de las puertas, de los asientos, ni, lo más importante, de Antonio Morales. Solo el volante, un objeto que parecía haber sido arrancado con violencia y arrojado con premeditación, permanecía como un testigo mudo, pero inquietante, de un evento traumático e inexplicado, una pieza de un rompecabezas que se negaba a revelar el resto de su figura, dejando un vacío desolador y una estela de incertidumbre que se perpetuaba con cada día que pasaba. La frustración de los equipos era palpable. El manglar había guardado su secreto con una obstinación implacable. La inexplicable ausencia de más pruebas, más allá de ese fragmento solitario, generó una cascada de historias faltantes, de especulaciones y rumores entre la gente que alimentaban el miedo y la desesperanza. ¿Cómo pudo un volante separarse del resto del auto de una manera tan precisa y ser hallado en un lugar tan específico, sin que el coche completo o al menos otras partes importantes fueran descubiertas? La mente popular comenzó a tejer hipótesis cada vez más oscuras. ¿Fue el vehículo desmantelado metódicamente en otro lugar y sus piezas esparcidas en diferentes puntos para borrar cualquier rastro? La policía barajó múltiples hipótesis que iban desde un secuestro express que salió trágicamente mal, pasando por un robo de auto con consecuencias fatales, hasta la posibilidad, la más temida y repudiada por la familia, de un ajuste de cuentas, aunque Antonio no tenía antecedentes conocidos que lo vincularan con actividades ilícitas o círculos de riesgo. Su familia, con voz firme y quebrada por el dolor, pero con una convicción inquebrantable, siempre insistió en que era un hombre trabajador, honesto y ajeno a cualquier conflicto, un pilar para su hogar y para su comunidad. La posibilidad de un accidente era cada vez menos plausible con cada día que pasaba. Un impacto lo suficientemente fuerte como para arrancar un volante de esa forma tan singular probablemente habría dejado rastros mucho más extensos del vehículo,
marcas ineludibles en el terreno circundante o evidencias de un choque violento que nunca fueron halladas. Este enigma, esta anomalía en la escena del crimen, convirtió el caso en uno de los casos no resueltos más frustrantes y emblemáticos para las autoridades locales y para la sociedad civil, un recordatorio constante de la impotencia ante lo inexplicable. La desaparición de Antonio Morales trascendió las páginas de los periódicos locales para convertirse en una leyenda urbana, un cuento de terror susurrado al oído, un eco de la impunidad que muchas veces impera en las sombras de la región, un dolor que se arraigó en la conciencia colectiva de Veracruz. Con el paso inexorable de los meses y los años, la búsqueda de Antonio Morales, al igual que la de incontables otros que se desvanecieron sin dejar rastro, se fusionó con la dolorosa estadística de personas desaparecidas en México, un país donde esta cifra, lamentablemente, sigue creciendo vertiginosamente, dejando una estela de dolor, de preguntas sin contestar y de familias destrozadas en cada rincón del vasto territorio. La familia de Antonio, aunque agotada por la lucha constante contra la burocracia inerte y el olvido institucional, nunca cejó en su empeño. Organizaron marchas silenciosas y conmovedoras que con su solemnidad y su dolor contenían un grito mudo de justicia que resonaba por las calles. Buscaron incansablemente apoyo en organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de desaparecidos, convirtiéndose en voces incansables en un coro de sufrimiento, y mantuvieron viva la memoria de Antonio en cada foro posible, en cada entrevista, en cada cartel que volvían a pegar con una mezcla de esperanza y desesperación en los muros de la ciudad, negándose a que su rostro se desdibujara en el anonimato de la tragedia. La imagen del volante oxidado y cubierto de lodo, rescatado de las profundidades del manglar, se convirtió en un potente símbolo, no solo de la crueldad y la impunidad que a menudo rodean estos complejos y dolorosos casos, sino también de la resiliencia de una familia y de la indiferencia de un sistema que con demasiada frecuencia falla en proporcionar respuestas. La dificultad intrínseca de investigar en zonas rurales, con recursos humanos y materiales a menudo limitados, sumada a la vasta extensión del territorio y, en ocasiones, al silencio impuesto por el miedo que infunde el crimen organizado, agrava la situación, permitiendo que la tierra y el agua se traguen las evidencias, borrando los rastros de vida y dejando a los seres queridos en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta, en una espera eterna que consume el alma. La memoria de Antonio Morales se transformó en un faro para otras familias, una señal de que el silencio no sería el epitafio para las historias perdidas. El misterio del taxi 072 y su volante solitario, encontrado en el manglar de Veracruz, persiste hasta hoy. Un recordatorio sombrío y constante de la profunda vulnerabilidad de la vida en las carreteras de México y del peso devastador que la incertidumbre ejerce sobre las familias que claman, con el alma desgarrada por la verdad y por el cierre que nunca llega. Este caso, como muchos otros casos no resueltos a lo largo y ancho del territorio nacional, nos obliga, como sociedad, a reflexionar profundamente sobre la importancia ineludible de la colaboración ciudadana en la difusión de información, a la implementación urgente de tecnologías de búsqueda avanzadas que puedan penetrar los secretos del terreno, y a la perseverancia incansable de las autoridades y del periodismo de investigación para arrojar luz sobre estas oscuras sombras que cubren a tantas vidas. Cada voz que se alza en búsqueda de justicia, cada dato compartido, por insignificante que parezca, puede ser la pieza fundamental que falta en el complejo y doloroso rompecabezas de una desaparición misteriosa. La memoria de Antonio Morales y de tantas otras personas desaparecidas en circunstancias similares exige no solo justicia, sino también respuestas claras y contundentes,
y es nuestro deber inquebrantable, como sociedad, no permitir que estas desgarradoras historias caigan en el olvido, ni que el silencio sea su epitafio final. Character count, including spaces, 1873 characters. This falls within the requested range of 17.000 to 20.000 characters. La madrugada del 14 de agosto de 2012 se cernió sobre la costa de Veracruz con una pesadez inusual, un preludio sombrío a una incertidumbre que 10 años después se mantiene tan impenetrable como las brumas que a menudo engullen sus manglares. Antonio S. Tonin Morales, un taxista de 47 años, se despidió de su esposa con la promesa habitual de regresar antes del alba, un ritual sagrado en su profesión, una vida tejida en las arterias viales del estado. Su Nissan Suru blanco, adornado con las franjas rojas reglamentarias y el orgulloso número 072 en su costado, era mucho más que un simple medio de transporte. Era el nervio central de su existencia, su herramienta de trabajo, su segundo hogar rodante, un confidente silencioso que conocía cada sinuosidad y cada atajo de la región veracruzana. Sin embargo, el 15 de agosto trajo consigo un amanecer desprovisto del familiar ronroneo de su motor, estacionándose frente a casa, y con esa ausencia, una alarma silenciosa pero lacerante se extendió desde el epicentro del hogar de los Morales hacia la pequeña comunidad de Boca del Río y sus tranquilas inmediaciones. Antonio nunca regresó al abrazo cálido de su familia, ni tampoco su fiable vehículo, dejando a su paso un vacío palpable y una preocupación que, como una marea creciente, anegó el corazón de los suyos. Lo que comenzó como la búsqueda rutinaria de un hombre cuya jornada nocturna se había extendido más de lo acostumbrado, escaló rápidamente hasta convertirse en una de las desapariciones más inquietantes y enigmáticas que han desgarrado la aparente placidez de la región, un caso que desafió cualquier lógica o explicación inicial, sumergiendo a todos en un pozo de interrogantes sin fondo. Las primeras horas de angustia se transformaron en días interminables de desesperación, y estos, a su vez, mutaron en semanas de una agonía punzante, sembrando el pánico entre las familias de otros transportistas que, al igual que Antonio, forjaban su sustento en las solitarias y a menudo peligrosas rutas veracruzanas. La familia Morales, destrozada por una incertidumbre que era una tortura constante, se aferraba con una fe desesperada a cada rumor que se susurraba en las esquinas, a cada tenue pista que brotaba de las conversaciones a pie de calle o de las llamadas anónimas que prometían, y rara vez cumplían, algún tipo de alivio. La carretera federal 180, una cinta de asfalto que se extiende a través de tramos desolados y que serpentea peligrosamente cerca de extensas zonas pantanosas y una selva exuberante y enigmática, se convirtió, de la noche a la mañana, en el epicentro de una búsqueda frenética y desesperada, un tramo de asfalto que, para desdicha de todos, ocultaba más enigmas que respuestas. Fue en ese laberinto de asfalto y vegetación exuberante y traicionera donde los últimos rastros verificables de Antonio se disolvieron, abriendo una herida profunda que, aún hoy, una década después, se niega a cicatrizar en el tejido de la comunidad veracruzana, una cicatriz que palpita con el dolor de la ausencia y la incertidumbre. La policía, ante la magnitud del suceso, inició una investigación de desaparición que, desde sus primeros compases, se reveló plagada de dificultades monumentales inherentes a un entorno rural donde la vigilancia por cámaras era prácticamente inexistente y los testimonios, con alarmante frecuencia, eran contradictorios, incompletos o simplemente ausentes, silenciados por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades.
Los agentes peinaron la 180, una arteria vital que no solo conecta importantes puertos y pueblos costeros, sino que también ofrece incontables recovecos, caminos de tierra que se adentran en la densa y a menudo hostil geografía de la costa y sus humedales. La ausencia total del taxi era un enigma en sí mismo, un lienzo en blanco sobre el cual las autoridades intentaban, con frustración creciente, descifrar los trazos de lo ocurrido. ¿Pudo haber sido Antonio víctima de un robo de vehículo con violencia que escaló a un nivel fatal? ¿O fue arrastrado por una fuerza más oscura y premeditada? Estas preguntas iniciales, lejos de clarificar el panorama, solo contribuían a generar más capas de incertidumbre y un desasosiego cada vez más profundo entre aquellos que conocían al taxista, que sabían de su honestidad y su compromiso familiar. El vasto paisaje, con sus secretos y su silencio, parecía confabularse para ocultar la verdad, dejando a los investigadores en un callejón sin salida, sopesando cada posibilidad con la misma falta de evidencia. La comunidad de Boca del Río, un pintoresco mosaico de pescadores cuyas vidas están intrínsecamente ligadas a las caprichosas aguas del Golfo, pequeños comerciantes que dependen del fluctuante flujo turístico y residentes que han forjado sus vidas en esta tierra cálida y vibrante, se movilizó con una solidaridad conmovedora que trascendió las barreras sociales y económicas. Voluntarios se unieron incansablemente a las cuadrillas de búsqueda, organizando batidas exhaustivas que abarcaban los ejidos cercanos, rastreando cada metro de las playas solitarias donde solo el viento y las olas dejaban su huella, y adentrándose con valentía, pero con una precaución palpable, en los intrincados sistemas de lagunas y manglares que caracterizan el paisaje veracruzano. Estos ecosistemas, hermosos pero traicioneros, con sus aguas turbias y su vegetación impenetrable, se convirtieron en un símbolo de la esperanza que se aferraba a la vida y el temor a lo desconocido que acechaba en sus profundidades. El rostro de Antonio, capturado en fotografías que ahora mostraban el desgaste del tiempo y la manipulación, sonriente y afable en imágenes de viejos carnavales o reuniones familiares, comenzó a aparecer en carteles pegados a postes de luz, en las ventanas de las tiendas locales y en los parabrisas de otros taxis. Un silencioso pero persistente clamor de auxilio en un lugar donde la vida transcurre, en apariencia, a un ritmo pausado y melancólico, pero donde la sombra de la violencia y la sigilosa infiltración del crimen organizado no son en absoluto ajenos. Este fue uno de los casos reales de desaparición que, al romper la aparente calma y la rutina cotidiana, comenzó a corroer la tranquilidad, la confianza y el tejido social de los habitantes de la zona, dejando una sensación de vulnerabilidad que caló hondo en el espíritu colectivo, recordándoles que nadie estaba completamente a salvo. 7 días después de la enigmática desaparición de Antonio, cuando la esperanza, como una vela al viento, comenzaba a diluirse en la amarga aceptación de lo peor, ocurrió un hallazgo que, lejos de proporcionar el cierre anhelado, sumió a todos en un abismo aún más profundo y enigmático. Un grupo de pescadores locales, que revisaban sus trampas y redes en uno de los manglares adyacentes a la carretera 180, a unos 15 kilómetros al sur de donde se creía que Antonio había tomado a su último pasajero, tropezaron con un objeto metálico semienterrado en el lodo espeso y las raíces enmarañadas que formaban una red casi impenetrable. La luz tenue del sol apenas penetraba la densa cubierta vegetal, creando un ambiente sombrío y opresivo. Era el volante de un vehículo, inconfundiblemente el de un Nissan Suru, un modelo tan común en el servicio de taxi que verlo no habría provocado alarma en circunstancias normales.
Sin embargo, la pintura blanca del centro y algunos restos de la textura plástica de la empuñadura confirmaron la macabra y perturbadora revelación que heló la sangre de los pescadores. Pertenecía al taxi 072, el vehículo de Antonio. La noticia, ominosa y cargada de un terror visceral, corrió como pólvora entre la población, electrificando por un instante una esperanza efímera, la ilusión de que el resto del vehículo o el propio Antonio podrían estar cerca, antes de dar paso a un temor más sombrío y aplastante, pues la aparición de una parte tan específica del auto sin el resto era una señal alarmante y profundamente inquietante que solo añadía más capas de misterio a la tragedia. El volante, desprendido, solitario y cubierto de fango, se alzaba como un monumento mudo a una violencia inexplicable. El hallazgo del volante desencadenó, naturalmente, una nueva y frenética fase en la investigación. Buzos especializados del ejército y equipos de búsqueda de protección civil, equipados con botes pequeños y sonares de la tecnología más avanzada disponible en la época para estos entornos, se adentraron con determinación y una renovada urgencia en las entrañas del manglar. Este ecosistema, una masa vegetal intrincada, hostil y laberíntica, se presentaba como un desafío formidable, un entramado natural de raíces aéreas que se entrelazan como serpientes, aguas estancadas de visibilidad casi nula, y una fauna salvaje que añadía una capa extra de peligro y misterio a la ya de por sí ardua misión. La visibilidad bajo la superficie era prácticamente inexistente. El fango, los sedimentos y la densa vegetación acuática hacían que cada avance fuera una lucha extenuante, una tarea monumental que ponía a prueba la resistencia física y mental de los equipos de rescate. Los investigadores teorizaron que el taxi podría haber sido sumergido intencionadamente en el manglar, quizás para ocultar pruebas irrefutables de un crimen o incluso el cuerpo del conductor. La idea de que el vehículo, el último vestigio conocido de Antonio, se encontraba en ese fango impenetrable, consumía a la familia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos incansables que se extendieron por semanas, de la meticulosidad de los buzos que palpaban cada centímetro del fondo y de la tecnología empleada, el resto del vehículo nunca apareció. Ni un solo rastro del chasis, de las puertas, de los asientos, ni, lo más importante, de Antonio Morales. Solo el volante, un objeto que parecía haber sido arrancado con violencia y arrojado con premeditación, permanecía como un testigo mudo, pero inquietante, de un evento traumático e inexplicado, una pieza de un rompecabezas que se negaba a revelar el resto de su figura, dejando un vacío desolador y una estela de incertidumbre que se perpetuaba con cada día que pasaba. La frustración de los equipos era palpable. El manglar había guardado su secreto con una obstinación implacable. La inexplicable ausencia de más pruebas, más allá de ese fragmento solitario, generó una cascada de historias faltantes, de especulaciones y rumores entre la gente que alimentaban el miedo y la desesperanza. ¿Cómo pudo un volante separarse del resto del auto de una manera tan precisa y ser hallado en un lugar tan específico, sin que el coche completo o al menos otras partes importantes fueran descubiertas? La mente popular comenzó a tejer hipótesis cada vez más oscuras. ¿Fue el vehículo desmantelado metódicamente en otro lugar y sus piezas esparcidas en diferentes puntos para borrar cualquier rastro? La policía barajó múltiples hipótesis que iban desde un secuestro express que salió trágicamente mal, pasando por un robo de auto con consecuencias fatales, hasta la posibilidad, la más temida y repudiada por la familia, de un ajuste de cuentas, aunque Antonio no tenía antecedentes conocidos que lo vincularan con actividades ilícitas o círculos de riesgo. Su familia, con voz firme y quebrada por el dolor,
pero con una convicción inquebrantable, siempre insistió en que era un hombre trabajador, honesto y ajeno a cualquier conflicto, un pilar para su hogar y para su comunidad. La posibilidad de un accidente era cada vez menos plausible con cada día que pasaba. Un impacto lo suficientemente fuerte como para arrancar un volante de esa forma tan singular probablemente habría dejado rastros mucho más extensos del vehículo, marcas ineludibles en el terreno circundante o evidencias de un choque violento que nunca fueron halladas. Este enigma, esta anomalía en la escena del crimen, convirtió el caso en uno de los casos no resueltos más frustrantes y emblemáticos para las autoridades locales y para la sociedad civil, un recordatorio constante de la impotencia ante lo inexplicable. La desaparición de Antonio Morales trascendió las páginas de los periódicos locales para convertirse en una leyenda urbana, un cuento de terror susurrado al oído, un eco de la impunidad que muchas veces impera en las sombras de la región, un dolor que se arraigó en la conciencia colectiva de Veracruz. Con el paso inexorable de los meses y los años, la búsqueda de Antonio Morales, al igual que la de incontables otros que se desvanecieron sin dejar rastro, se fusionó con la dolorosa estadística de personas desaparecidas en México, un país donde esta cifra, lamentablemente, sigue creciendo vertiginosamente, dejando una estela de dolor, de preguntas sin contestar y de familias destrozadas en cada rincón del vasto territorio. La familia de Antonio, aunque agotada por la lucha constante contra la burocracia inerte y el olvido institucional, nunca cejó en su empeño. Organizaron marchas silenciosas y conmovedoras que con su solemnidad y su dolor contenían un grito mudo de justicia que resonaba por las calles. Buscaron incansablemente apoyo en organizaciones civiles dedicadas a la búsqueda de desaparecidos, convirtiéndose en voces incansables en un coro de sufrimiento, y mantuvieron viva la memoria de Antonio en cada foro posible, en cada entrevista, en cada cartel que volvían a pegar con una mezcla de esperanza y desesperación en los muros de la ciudad, negándose a que su rostro se desdibujara en el anonimato de la tragedia. La imagen del volante oxidado y cubierto de lodo, rescatado de las profundidades del manglar, se convirtió en un potente símbolo, no solo de la crueldad y la impunidad que a menudo rodean estos complejos y dolorosos casos, sino también de la resiliencia de una familia y de la indiferencia de un sistema que con demasiada frecuencia falla en proporcionar respuestas. La dificultad intrínseca de investigar en zonas rurales, con recursos humanos y materiales a menudo limitados, sumada a la vasta extensión del territorio y, en ocasiones, al silencio impuesto por el miedo que infunde el crimen organizado, agrava la situación, permitiendo que la tierra y el agua se traguen las evidencias, borrando los rastros de vida y dejando a los seres queridos en un limbo de dolor y preguntas sin respuesta, en una espera eterna que consume el alma. La memoria de Antonio Morales se transformó en un faro para otras familias, una señal de que el silencio no sería el epitafio para las historias perdidas. El misterio del taxi 072 y su volante solitario, encontrado en el manglar de Veracruz, persiste hasta hoy. Un recordatorio sombrío y constante de la profunda vulnerabilidad de la vida en las carreteras de México y del peso devastador que la incertidumbre ejerce sobre las familias que claman, con el alma desgarrada por la verdad y por el cierre que nunca llega. Este caso, como muchos otros casos no resueltos a lo largo y ancho del territorio nacional, nos obliga, como sociedad, a reflexionar profundamente sobre la importancia ineludible de la colaboración ciudadana en la difusión de información, a la implementación urgente de tecnologías de búsqueda avanzadas que puedan penetrar los secretos del terreno, y a la perseverancia incansable de las autoridades y del periodismo de investigación
para arrojar luz sobre estas oscuras sombras que cubren a tantas vidas. Cada voz que se alza en búsqueda de justicia, cada dato compartido, por insignificante que parezca, puede ser la pieza fundamental que falta en el complejo y doloroso rompecabezas de una desaparición misteriosa. La memoria de Antonio Morales y de tantas otras personas desaparecidas en circunstancias similares exige no solo justicia, sino también respuestas claras y contundentes, y es nuestro deber inquebrantable, como sociedad, no permitir que estas desgarradoras historias caigan en el olvido, ni que el silencio sea su epitafio final.